Hola amigos. Continuamos revisando los hechos que condujeron a la formación y desarrollo del pueblo hebreo. Es una verdad que el tipo de vida que estemos viviendo depende de nuestras acciones cotidianas. Nuestras acciones siempre tendrán una correspondencia con nuestras creencias. Y nuestras creencias toman lugar en nuestra mente debido a las tradiciones que desde niño vivamos, es decir, de los relatos mitológicos que escuchemos en nuestros primeros años. Esto era real para los antiguos y es real en la actualidad. Cambia simplemente los medios de expresión que dispongamos. Los padres de familia y los dirigentes sociales de aquellos tiempos prebíblicos conocían perfectamente estos conceptos y por ello buscaron tener una mitología sabia y efectiva a la hora de formar su propia sociedad civil. Recapitulemos. El nacimiento del pueblo hebreo se da inicialmente cuando un caldeo, un extranjero, Abraham, decide asentarse con su familia en tierras cananeas. Este grupo familiar posteriormente emigra a Egipto y 250 años más tarde deciden regresarse a las tierras cananeas, liderados por el africano Moisés. Para formar un pueblo con una identidad propia, los hebreos sabían que debían tener, primero, una tierra propia donde establecer sus leyes y sus costumbres, es decir, un proyecto político. Dos, una tradición literaria, es decir, una mitología, para crear una idiosincrasia genuina, es decir, esto es un proyecto social. Tercero, una lengua que expresara sus deseos y sus sentimientos. Un proyecto cultural. Y por último, y muy importante, tenían que tener una religión para manifestar sus creencias y sus temores. Es decir, es un proyecto religioso. Entonces, la organización monolítica del Estado faraónico no permitía el asentamiento de un pueblo extranjero en su territorio. Pero en el territorio de Palestina, donde había una nutrida diversidad de lenguas y cultos religiosos, era más viable estos propósitos. La Biblia nació del propósito de crear una tradición hebrea. Nace del relato de los abuelos contando historias, muchas de ellas fantasiosas, muchas de ellas tomadas de las culturas mesopotámicas y egipcias, pero eso sí, con el claro interés de formar una guía para la vida diaria, unos parámetros moralizantes para la cotidianidad en un entorno plagado de propuestas de otros dioses y de otras culturas. La Biblia no nace santa. La Biblia no nace sagrada. Su aceptación como guía espiritual para este pueblo vendrá posteriormente. Los primeros relatos de las vivencias de este pueblo, ya en tierras cananeas, tratan de sus encuentros bélicos con los habitantes originales de estas tierras. También nos cuentan de las luchas por mantener su fidelidad con su Dios Yahvé. Sus nuevos vecinos preferían confiar en el Dios El y en su hijo Baal. Yahvé, para ellos, para los cananeos, era solo el Dios de la guerra,
el Dios de los ejércitos, y tenía una posición más baja en la jerarquía, donde el padre de los dioses era el dios El. Entre tanto, muchos relatos se crean, circula una cuentería muy abundante, pero su divulgación sigue siendo oral. Veamos, según los textos bíblicos, el retorno de los hebreos a tierras cananeas se sucede en el siglo XIII, pero la escritura hebrea no aparece sino en tiempos de David, es decir, 400 años más tarde. En esta circunstancia, el registro escrito de estos cuentos era imposible. Y la fidelidad en la divulgación oral era improbable.